Luz y sal. Eh, no tiene ni 10 minutos o menos que colgué una videollamada porque, bueno, acabo de dejar otro empleo para variar o una posibilidad de empleo. Mm, Colocaron en una agencia de trabajos la posibilidad de trabajar para una organización que defiende a niños de la calle, niños que pueden ser, así lo dice el eslogan, niños que pueden ser violados, que tienen que vivir en la pobreza, que tienen que vivir en... Y que si tú quieres ayudar a esas personas. Entonces me metí de alta y demás, y resulta que es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional yo la conocía como protectora de los grupos vulnerables y que posibilitaba pues dar refugio a, a personas en esas condiciones. No, no sé, estas gentes que son perseguidas políticamente por sus creencias, por su religión y demás. Y entonces cuando me preguntaron, porque entré a la reunión masiva y me preguntó el que estaba conduciendo esto, que por qué estaba yo ahí, que cuál es el talento que yo tenía. Bueno, pues hablar en público, y que yo leí lo que decía ahí de abusar a los niños y demás, y que entonces era necesario, pues sí, hacerlo, porque hoy la ideología de género los está metiendo en cosas que no deben. Y entonces la respuesta de él es, y si te digo que tienes que promover y que entrarle a campañas que incluso están pagando por el reconocimiento y por los derechos de los LGBTQ. Le dije, ¿eso lo dices tú o lo dice Amnistía? No, hay una campaña y demás, para protegerlos. Le dije, para proteger que la mentira de que están atrapados en el cuerpo de y que viven en el cuerpo de, sí. Dije, bueno, pues que es una farsa y me voy, ¿no? Y me fui al internet a buscar qué decía Amnistía Internacional acerca de esto. Y sí, efectivamente, incluso dice que hay quienes nacen con el cromosoma XY, pero que no tienen la forma genética que corresponde, y que otros nacen con el XX y que tampoco tienen la forma genética físicamente de... No trae ninguna cita de ninguna revista médica o de ninguna empresa médica que lo respalde eso que están diciendo. Igual definen binario, queer, transgénero y demás, y los siguen presentando como grupos vulnerables. Cuando todos sabemos que vienen de la Agenda 2030, cuando todos sabemos que están respaldados por empresas transnacionales y multinacionales, que incluso están negociando con los países pobres, que si quieren dinero tienen que meter la Agenda 2030 en la que entra también el LGBTQ. Y es precisamente hoy estaba grabando un video antes de entrar a esa entrevista, que además coincidió con el tiempo en el que yo estaba grabando, y salí todavía de niño bueno, con corbata y traje. Y, y me sorprendió, o sea, la verdad es que me sorprendió la noticia y me sorprende más leerlo. Mm, ¿De dónde sacan el dato? ¿Cómo lo inventan el dato? ¿Cómo escriben eso? Y además, ¿cómo piden dinero para respaldar eso? Bueno, cómo piden dinero ya lo sé por qué, ¿no? Hay una política de repoblamiento a nivel mundial y hay que cambiar las condiciones de repoblamiento de la manera que sea y como sea. Y una de esas es destruyendo la sexualidad, destruyendo la familia, destruyendo los valores. Y ponen esa aberración. Incluso le mandé por ahí un mensaje
al pastor y médico infectólogo Miguel Núñez, que me ayude a tener un discurso constructivo sobre esa aberración, porque así lo escriben. Incluso dan porcentajes de gente que nace con el cromosoma, pero no con las características físicas, y que supuestamente incluso los obligan a operarse para que sea así. No hablan así de transgénero. De transgénero dicen que está bien, que ellos tienen derecho y que es parte de, y que además así se sienten más seguros de su género. No discutí mucho con con el que está haciendo su trabajo, ¿no? Y que cree en eso, porque incluso, pues me imagino que tienes que creerlo para estar ahí y sacar dinero para eso. Pero sí aclaré mi posición y que no existe el género, no existe en sexualidad, no existe, es sexo. Y me dice, pues en amnistía sí, y ahí está. Y entonces fui a amnistía y sí, dice, se viene todo el discurso de lo benéfico que es aceptar tu sexo, aunque no corresponda a tu género. Perdón, aceptar tu género, aunque no corresponda a tu sexo, y que tienes derecho a que te guste quien tú quieras que te guste y preferir demostrar tu sexualidad como tú quieras. Déjame cerrar el video rápido. ¿Cómo vas a evitar que a un niño lo violen? Que a un niño lo usen, que a un niño lo, lo, lo violenten, si desde niño le estás haciendo creer que todo eso es bueno? Y que incluso hoy hay gente que se dice que está atrapada en el cuerpo de un niño, y también lo dicen, y quieren estar con niños como adultos, y quieren entrar al baño de las niñas en las escuelas, y quieren ser adoptados como niños. Eh, es decir, si la violación empieza desde esa edad, que precisamente yo estaba haciendo el video hablando de la madurez que puede tener un niño para poder involucrarse en una relación con un adulto, explicando otras cosas, pero resulta que veo esto, y entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo estoy defendiendo a ese niño de una violación? Si estoy aceptando que no, tampoco vienen las edades, que cualquiera pueda decir que nació en el cuerpo equivocado y en el sexo equivocado, y que para afirmarse en su sexo tiene derecho a expresar su sexo, perdón, su género. Entonces, si yo ya le digo a un adulto que es un niño atrapado en el cuerpo de eh, una niña atrapada en el cuerpo de un adulto, de un hombre, ¿se vale? ¿Se vale decirle a un niño que tiene derecho a elegir su género? ¿Se vale decirle a un niño que incluso puede hacer su transición de género? ¿Se vale decirle a un niño que hay mecanismos legales para que lo haga? Porque ya los hay. Se vale someterlo a bloqueadores de la pubertad, que así se les llama, con los que el niño, cuando viene su etapa de desarrollo normal y funcional biológico, se retardan, y que incluso ya los prohibieron en Europa. No sé qué efectos vieron, pero ya están prohibidos. Es decir, se vale violarlos diciendo que les estás haciendo un bien, violar su infancia, violar su desarrollo biológico normal, su desarrollo físico normal. Biológicamente hablando, en mi pobre conocimiento biológico, no existe ningún error cromosómico que permita en ninguna forma que tu cuerpo esté equivocado con tu genética. Incluso cuando se habla de la filogenética y de la epigenética, se está hablando de los factores internos y externos, y que incluso algunos factores externos cambian nuestros factores internos. Pero no tiene que ver con que tú vayas a ser una mujer en el cuerpo de un hombre o un hombre en el cuerpo de una mujer, sino que desgraciadamente por los estímulos externos te puedes hacer adicto a algún producto, adquirir algún hábito, adquirir algún talento, adquirir alguna otra cosa que no era propia de tu desarrollo genético.
Pero eso no tiene nada que ver con lo otro. ¿Cómo vas a defender entonces a un niño vulnerable, a un niño en pobreza, a un niño en indefensión, si le estás diciendo que hoy puede llegar un adulto y decirles que soy un niño y quiero jugar contigo como niño, cuando no es cierto, cuando tú sabes perfectamente bien lo que estás haciendo como adulto? Es triste, pero enseguida pues se me bloqueó y se me sacó de la sala antes de que yo me diera de baja, porque yo me iba a dar de baja. Se me bloqueó enseguida, ¿no? Este, la pregunta que se me hizo, bueno, ¿vas a tener problemas por estar patrocinando esto? Pues claro, porque entonces estoy promoviendo que a los niños se les viole su infancia, su vida, y se les haga creer que el queer y el binario y el trans y todo ese rollo existe, es real y es parte de los errores genéticos. Y así lo dice, de verdad que me puse a leerlo con detenimiento y dan datos y dan estadísticas. No dicen ni la revista, ni la fuente, ni de dónde inventaron eso. Ni siquiera la Secretaría de Educación Pública en sus cursos estos de UCICAM se atreven a decir esa mentira. Después te presentan lo típico, testimonios de los luchadores mártires del LGBTQ y de cómo ellos han peleado esta batalla. Y que des tu dinero, viene ahí la pestaña para que dones. Insisto, yo conocí a la Amnistía Internacional que defendía a las poblaciones vulnerables en guerra, eh, en acosos religiosos, en otras cosas, no en la defensa de la Agenda 2030. Pero desgraciadamente así es. Pues ahí está la advertencia, cuidado, porque ya las organizaciones sociales, las ONGs, primero hay que revisar entonces bien sus políticas antes de involucrarse en el proceso. Porque de verdad yo cuando leí eso dije, wow. Y no decía Amnistía Internacional, solamente ya lo detecté cuando propiamente ya formalizas la reunión y vas a entrar al grupo y demás, ya presentas el quién te está invitando y por qué te están invitando y etcétera, etcétera. Mi ignorancia. Ojalá no caigamos en la ignorancia del no sabía. Biológicamente no existe nada que te provoque o te promueva vivir ese tipo de cultos o ese tipo de ideas o ese tipo de... Ni siquiera lo que ahora ya se puso de moda, la palabrita esa del woke. Y vuelvo a citar lo que cité en el video anterior. En aquel tiempo los discípulos, Marcos 18, voy a citar hasta el versículo 7 del 1 al 7 del capítulo 18 de Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Hay de los tropiezos, porque es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Yo no sé si a mí me obsesionan mis pecados y por eso hablo tanto de ellos. Pero cuando no era converso yo creía en toda la ideología de género, toda. Y, y parte de ella es eso que te estoy diciendo. Nuestros hijos hoy están expuestos a eso, los están adoctrinando sobre eso y les están haciendo creer que eso es válido.
que es válido abortar, que es válido tener sexo temprano, que es válido negar tu biología. Vuelvo a insistir, necesito riqueza lingüística, por eso se lo pedí a un médico infectólogo. Dios tenga piedad de nosotros, de todos, de los que creemos, porque esto está en la Biblia y esto está en tu biología y en la mía. Y que Dios nos haga ver lo que le están haciendo a nuestra infancia, y que entonces no hay realidad entre el discurso que colocan en la propuesta de trabajo y la realidad. La realidad es que si quieren niños disfóricos, porque si convences a un niño desde niño, ya no hay resistencia en la juventud ni en la adultez, si es que existe. Qué lástima, Luz y Sal.